Evangelio de este martes 8 de octubre, el Evangelio de Lucas nos presenta la figura de dos hermanas, dos personajes, Marta y María. Marta y María, dos hermanas que aparecen en el Evangelio de Lucas y que representan de manera simbólica dos aspectos fundamentales de la vida cristiana: la contemplación y la acción. La escena del Evangelio de hoy nos muestra cómo estos dos elementos no solo son esenciales para la fe, sino también complementarios. Marta es símbolo de la acción en el relato. Marta está ocupada atendiendo a las necesidades prácticas de su invitado. Prepara la comida y se asegura de que todo esté en orden. Su disposición a servir es una expresión de la acción y el servicio en la vida cristiana. Marta representa a quienes están llamados a servir activamente, ya sea en la caridad, en el cuidado de los demás o en el trabajo cotidiano. La acción en la fe cristiana implica trabajar por el bien de los demás, dedicarse a las obras de misericordia y servir al prójimo, siguiendo el mandato de Cristo de amar y servir a los demás. Sin embargo, el relato también muestra un riesgo. Marta, preocupada y distraída por sus quehaceres, llega a quejarse de que su hermana no la está ayudando, pidiendo a Jesús que la corrija. Jesús, en cambio, le dice que solo una cosa es necesaria, insinuando que no solo las obras son importantes, sino que también debe haber espacio para la escucha y la contemplación. Aquí se advierte el peligro de dejar que la actividad y las preocupaciones del mundo nos alejen del centro de nuestra fe, que es Cristo. En cambio, María es símbolo de la contemplación. Mientras que Marta se ocupa de las tareas domésticas, María se sienta a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Ella representa el aspecto contemplativo de la vida cristiana, es decir, la oración, la meditación y la escucha de la palabra de Dios. María simboliza la importancia de la escucha atenta y la oración profunda. Sentarse a los pies de Jesús es un gesto de humildad y disposición a recibir su palabra. En la vida cristiana, la contemplación es esencial porque es el momento en que el alma se une más íntimamente con Dios, se renueva en la fe y se orienta hacia lo divino. Y quizás sea por eso que Jesús elogia a María diciendo que ella ha escogido la mejor parte, refiriéndose a su actitud de contemplación. Esto no significa que el servicio no sea importante, sino que antes de actuar es necesario estar en comunión con Dios, escuchando y dejar que Él guíe nuestras acciones. Sin contemplación, nuestras obras pueden volverse vacías o meramente humanas, desconectadas del amor y la voluntad divina. Hacer y no sabemos para qué a veces. El Evangelio no condena la acción ni exalta exclusivamente la contemplación. Más bien, nos invita a integrar armónicamente ambos aspectos en nuestra vida. Marta y María representan un equilibrio entre la acción necesaria, porque alguien tiene que trabajar, alguien tiene que preparar la comida, y la contemplación, que es fundamental para la vida cristiana. La acción, queridos hermanos, tiene que nacer de la contemplación. Para que la acción sea verdaderamente cristiana, debe nacer de una profunda unión con Dios. La contemplación nos ayuda a encontrar la voluntad de Dios y a llenarnos de su amor, que luego se traduce en obras de caridad y servicio. María, sentada a los pies de Jesús, nos recuerda que primero debemos llenarnos de su palabra
y su presencia para poder servir y transmitir con un corazón pleno. La contemplación se nutre de la acción. Por otro lado, la contemplación no debe llevarnos a un aislamiento egoísta o a una desconexión del mundo. Marta, con su disposición a servir, nos enseña también que el amor de Dios debe expresarse en el servicio activo a los demás. La vida contemplativa necesita alimentarse de la realidad y del contacto con los demás, porque el amor a Dios se expresa también en el amor al prójimo. La vida cristiana de este modo es un equilibrio entre el hacer y el ser, entre la oración y la obra, entre el servicio y la contemplación. Ambas dimensiones son necesarias, pero con un orden adecuado. Primero la unión con Dios, después el servicio a los demás. Queridos hermanos, el ejemplo de Marta y María nos recuerda que nuestras acciones deben estar inspiradas y alimentadas por la oración. No podemos servir adecuadamente si no nos hemos llenado primero de la presencia de Dios. De la misma manera, la contemplación no puede convertirse en una excusa para evitar el compromiso activo con el mundo y con el prójimo. Que Dios te bendiga.